Muy buenos días, mi nombre es Cristian Castro Ochoa y yo voy a hablar sobre la actividad 4 del ejercicio 1 que nos dice el archivo 4.1 de Excel presenta las ventas anuales de Microsoft en millones de dólares para los años desde 1984 hasta 1993, donde 1988 es igual al año 1. Tenemos 5 incisos. El inciso A es el ajuste de curva exponencial a estos datos. ¿Qué porcentaje de crecimiento anual estima para Microsoft? ¿Por qué no puede mantenerse una tasa elevada de crecimiento exponencial durante mucho tiempo? En lugar de una curva exponencial, ¿qué curva podría representar mejor el crecimiento de una nueva tecnología? Busque en internet datos de ventas más recientes de Microsoft, luego replique los apartados anteriores utilizando todos los datos. Primeramente vamos a ir a lo que es el Excel. El ejercicio 1 nos dice que tenemos el primer año, que es equivalente a 1984, con unas ventas de 98 millones, hasta el año 10, que ha logrado los 3.753.000. Para hacer lo que son los ajustes de la constante se ha usado esta función, que es la exponencial de la intersección del eje, aplicando lo que es logaritmos para hacer la alineación de nuestros datos. Por eso vamos a aplicar logaritmos a lo que es el eje de las ventas, y con esa intersección vamos a hacer lo que es elevado a los datos del exponente de los años del 1 al 10, y nos da un valor de 63,68, el valor de la constante. Luego tenemos lo que es el exponente, que calculando mediante la pendiente, lo mismo, transformamos nuestros datos de ventas para que sean lineales con un logaritmo natural. Una vez que tenemos el valor de 0,417 redondeados. Una vez teniendo esto, pasamos a lo que es la parte B, el porcentaje de aumento, que nos dice que va a ser el valor del exponente menos 1, y esto en términos de porcentaje 51,76%. Dice que vamos a tener un 51,71% de ganancia. Luego tenemos lo que es la parte C, un aumento exponencial se dispara rápidamente hacia el infinito. Como podemos ver en nuestra gráfica, la serie de ventas, la exponencial, que debería seguir la gráfica, va a tender hacia el infinito, va a empezar a crecer, mientras que nuestros datos, según las ventas, ya está empezando a bajar. La parte D nos dice quizás una curva de forma S que se asemeja a la exponencial durante un tiempo, pero luego comienza a aplanarse. Pasando al inciso E, en el ejercicio 1 tenemos nuestras ventas del año 1, que es 1984, hasta el año 43, que es el año 2026, con una venta de 331.800 millones. Para estos datos lo mismo, se buscó los valores de la constante y el exponente. Con la constante tenemos el valor de buscamos en la intersección del eje, donde aplicamos logaritmos a las ventas para poder linealizar nuestros datos. Después el valor del exponente se calcula mediante la pendiente del valor de las ventas de esta. Tenemos como 0,16. Nuestro incremento porcentual va a ser, ahora va a empezar a bajar, es del 18,10%. Y ya respondiendo otra vez a los 5 incisos, tenemos que para la primera parte, cuando era solo a 10 años, teníamos una constante de 6,68,
y un exponente de 0,417. En la inciso B nos dice que teníamos un porcentaje de aumento del 51,75%. ¿Por qué pasa esto? El inciso C nos dice que es por la saturación del mercado. Luego el inciso D es la curva que captura la parte exponencial, luego la saturación del mercado. Después tenemos el inciso E, que las constantes de nuestro valor son 502,981 y el exponente 0,16 con mensaje de 18,10%. Para la parte de ¿cuál es la mejor curva que podrías representar? Es la curva S. Para ello tenemos los datos de nuestra curva S. Para esto se necesita un límite donde podamos llegar hasta ese valor. Para este caso hemos hecho un límite de 500.000 entre 1 más el exponente del valor de menos 0,1817 por el año menos 3,9 es el punto máximo donde se alcanza ese valor. Una vez que tenemos todos los datos, empezamos a hacer la gráfica para comparar. Tenemos que nuestra curva tiende más a una curva S, ya que en los próximos años empieza a verse similar, mientras que la exponencial se empieza a disparar hacia el infinito, hacia arriba. Pasando a lo que es el programa en Java, tenemos nuestros datos generados por la práctica, la constante, el exponente y el crecimiento anual. Nuestras tablas, podemos ver que en la gráfica va a empezar a tender a dispararse hacia el infinito nuestro valor. Tenemos nuestra fórmula generando de forma aleatoria los valores de venta. Nos da nuestras constantes de 76,8 y exponente de 0,28 con un crecimiento anual del 25%. Después tenemos lo que son generación de cálculos manuales. Podemos modificar lo que son las tablas y hacer los cálculos. También podemos ver lo que es en base a nuestros exponentes puede calcular 70, ver cómo se ajusta. Pasando a la parte la venta de los 10 años hasta los 43 años, hasta el 2026. Los datos podemos ver en esta parte como la gráfica con la primera exponencial en los 10 años se empezaba a disparar hacia el infinito. También podemos ver en esta otra parte como con la nueva función que se aplicó con las exponentes y las constantes se va a empezar a disparar igual. Y nuestra parte en rojo, que es nuestras ventas actuales que tienen hasta el 2026, cómo van cambiando. Para ver mejor tenemos cómo se adapta más a la curva S, está tendiendo más a la curva S, donde nuestro límite dijimos que era 500.000, nuestro punto de inflexión máximo es a los 38,9. Va a ir con una velocidad de 0,1817. Respondiendo a las preguntas otra vez, tenemos los ajustes exponenciales del constante A, el valor de la B, nuestra ecuación, el periodo del porcentaje anual sigue del 51,76% anual,
¿Por qué no se sostiene? Es debido a la saturación del mercado, la ley del rendimiento de crecimiento, la competencia y los límites físicos de la demanda de las PCs. El inciso de ¿qué curva? Como vimos, la curva S es la que se presenta más debido a la saturación y tenemos que nuestros datos en el análisis eran 500,2% y el B era 0,1660, una tasa anual del 18% no me hacía. En conclusión tenemos que la tasa bajó de 51,7% al 18%, confirmando desaceleración del proyecto para la curva S. Eso es todo.